Esta vez estamos en la semana 11, vamos a trabajar la competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio con el grupo de quinto año de secundaria y yo soy su profesora Angélica Pérez Escobar. Como puedes observar, tenemos aquí un lindo paisaje y un gran arco iris de fondo. El arco iris también tiene algo de matemática, sí, su forma. La forma peculiar del arco iris es una figura llamada parábola. Es entonces lo que vamos a estudiar en matemática. El arco iris, la forma del arco iris, es decir, la parábola. En los deportes, el skateboarding, el ciclismo y el fútbol, utilizamos parábolas. ¿Cómo así? Las pistas para hacer el patinaje o el skateboard, tenemos muchas en Lima. Estas tienen forma parabólica. Como podrás observar, también aquí en este tipo de pistas, algunos practican el ciclismo, hacen piruetas, se elevan por los aires y, como te repito, hay varias en Lima. El fútbol, eso es lo que tú conoces. Messi, a la hora de patear, la trayectoria descrita por la pelota forma una figura, forma una parábola. Viajamos por diversos lugares de Lima y observamos un puente. Observamos que a la entrada desde el cono norte hacia el centro, la estructura que sostiene el puente del Ejército también forma una parábola. Este puente, el puente más antiguo, que está por detrás del Palacio de Gobierno, por el puente Hacho, un poquito más atrás, es el llamado puente de piedra, ¿sí? Y como ya te mencioné, las estructuras del puente del Ejército es el que accede desde el cono norte hacia la ciudad, hacia el centro de Lima. Todo esto es lo que corresponde a Lima Cercado. En Lima Cercado también hay parques, el Parque de las Aguas. Mira, los chorros de agua en las piletas también forman parábolas. Y así, en Tacna, tienen una parábola, sí, en el monumento de la plaza principal. Listo. Como vemos, vamos a estudiar las parábolas. Cada una de estas parábolas tiene una ecuación matemática. Es hora de estudiarlas. La ecuación de la forma f de x es igual a x cuadrado más bx más c corresponde a una parábola. Entonces, vamos a emplear funciones cuadráticas en diversas situaciones. ¿Por qué se llama funciones cuadráticas? Primero porque vamos a hablar de dos magnitudes y una depende de la otra, por eso funciones. Ahora, cuadráticas porque trabajamos con una ecuación cuadrática. ¿Pero qué es cuadrática? Recuerda que se llama cuadrático o cuadrática a la ecuación donde su mayor exponente es 2. Y no debes olvidar que esta ecuación contiene la variable x, pero también tiene numeritos. Esos numeritos son ABC. Estos numeritos ABC son números reales. Y la condición importante aquí es que el valor de a, es decir, el número que acompaña a x al cuadrado, no debe ser 0. Como visualizas también, vamos a hacer uso del plano cartesiano para hacer nuestros gráficos. Continuemos. Si trabajamos una función cuadrática de la forma fx igual a ax cuadrado más bx más c, tomando en cuenta que a no puede ser 0 y que los números a, b, c son números reales, entonces vamos a partir de un ejemplo para dar la explicación correspondiente. Es así entonces que vamos a clasificar la función, es decir, vamos a decir si es cuadrática o no lo es, y vamos a identificar los coeficientes, es decir, vamos a visualizar los valores a, b y c en cada ejemplo. Tenemos la primera función.
Y igual 2x cuadrado más 3x más 2. Si digo y es lo mismo que decir f de x. No te preocupes, son la función f de x corresponde a y porque y es la variable que depende de x. Por eso dice está en función de x. Por eso y es lo mismo que decir f de x. Pero identifiquemos los valores. ¿Quién es a, quién es b y quién es c? A es 2. ¿Por qué? Porque 2 es el número que acompaña a x al cuadrado. B es 3 porque 3 acompaña a x. Este x está elevado a la 1. Término lineal. Y el término independiente, es decir, el valor c, en este caso es 2. Como cumple los requerimientos, a no es 0 y los números ABC son números reales, entonces podemos decir que esta ecuación sí es una ecuación cuadrática. Corresponde también a una función cuadrática. El segundo ejemplo nos mencionan fx igual a x cuadrado menos 1. Bueno, no tiene los tres términos como nos dicen que debe tener la forma. Sin embargo, aquí podemos completar para visualizar mejor los valores ABC. Fx, ya te dije, es lo mismo que decir y. Dice x cuadrado menos 1. Entonces completemos. Nos falta un término. Completamos con 0 y podemos escribir completo. Fx igual a una vez x al cuadrado, le estamos poniendo el 1 como coeficiente para visualizarlo simplemente, más 0x menos 1. Fx igual a 1x cuadrado más 0x menos 1. Corresponde entonces al valor de a igual a 1, el valor b será 0 y el valor c será menos 1. ¿Contiene los números? Sí, es cierto, a es diferente de 0. ¿Los tres valores a, b, c son números reales? Sí, por lo tanto esta sí es una ecuación cuadrática. Vamos teniendo ya dos ecuaciones cuadráticas. Para el tercer ejemplo tenemos y igual a 7x más 3, entonces dijimos que íbamos a completar. Completamos entonces acá y igual. Nos falta el término x al cuadrado, entonces le ponemos 0x al cuadrado más 7x más 3. Y igual 0x al cuadrado más 7x más 3. Tenemos el valor a, tendría aquí valor 0, b sería 7 y el valor c es representado por 3. ¿Es una ecuación cuadrática? No. ¿Por qué no es una ecuación cuadrática? Simplemente porque tenemos acá, tenemos que el valor 0 para a. Si tenemos el valor 0 para a, estamos, como ves, estamos diciendo que a es 0. Y nos habían dado una condición de que a no debe ser 0. Por lo tanto, esta ecuación no es cuadrática. Siguiente ejemplo. Dice y igual x multiplicado por x cuadrado más 1. Bueno, ves que lo han escrito de manera distinta para poder visualizar todos los términos de la ecuación. Tenemos entonces que entrar a multiplicar el x. El x ingresa a multiplicar a x al cuadrado, entonces obtenemos x al cubo. X por 1, x. Como no tiene más, el tercer término vendría a ser 0, sería entonces y igual x cubo más x más 0. Los coeficientes, bueno, acá hay un 1 que acompaña a x cubo. Entonces el x está acompañado por 1 también y el valor c tendría que ser 0. Entonces no corresponde a una ecuación cuadrática desde el inicio porque tenemos un exponente 3 y nos habían dicho que una ecuación se llama cuadrática cuando el mayor exponente de la misma es 2. Al ver un 3, obviamente esta no es una ecuación cuadrática. Podría llamarse en todo caso una ecuación de tercer grado, porque no, el mayor exponente es 3 aquí y no es 2. Entonces, por lo tanto, no es una ecuación cuadrática. Para el último ejemplo vamos a utilizar esta formulita que siempre nos ha acompañado en los cursos anteriores, en los anteriores grados, donde dice, esto es un binomio al cuadrado, a más menos b al cuadrado.
tiene su desarrollo a cuadrado en el caso de ser a más b al cuadrado, a cuadrado más 2ab más b cuadrado. En el caso de ser menos, a menos b cuadrado sería a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a proponer el último ejemplo. Sabemos que vamos a hacer uso de esta formulita conocida por nosotros. Y como vemos, y igual x menos 1 elevado al cuadrado. Hacemos uso de lo que sabemos para desarrollar ese binomio y se convierte en y igual x cuadrado menos 2x más 1. El a está representado por el valor 1 que acompaña a x cuadrado, acá invisible, 1. Ya el valor b sería el coeficiente de x, en este caso menos 2. Y para c tenemos el valor 1. ¿Cumple con nuestros requerimientos? A es diferente de 0, claro, A es 1. ¿Y los tres son números reales? Sí. El mayor exponente de la expresión es 2, entonces sí corresponde a una ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una, tenemos 2 y tenemos 3 ejemplos de ecuaciones, 3 ejemplos de ecuación cuadrática. A ver, en el caso, aquí tenemos unos casitos especiales. Observa bien la forma. Tenemos un cociente, es una ecuación, es una igualdad, es una ecuación, pero a ver, mira la forma. Tenemos un número desconocido en el denominador. ¿Ya? A ver, observa esta otra estructura. Tenemos que la expresión está dentro de un radical. Estas dos ecuaciones que observas acá no son funciones cuadráticas. No son funciones, ¿ya? No son ecuaciones cuadráticas. No son funciones cuadráticas. Continuemos. Veamos ahora más ejemplos de situaciones cotidianas donde observamos parábolas. Por ejemplo, si tienes un foco de luz y proyectado sobre una pared blanca, oscuras obviamente, podríamos visualizar una parábola como el haz de luz sobre esta pared y la de la figura del arco iris que ya la hemos mencionado anteriormente. Estas dos parábolas, si observas bien, la del haz de luz está con los brazos extendidos hacia arriba y más bien la del arco iris la parábola tiene los brazos extendidos hacia abajo. Entonces, cuando una parábola está con los brazos extendidos hacia arriba y cuando la parábola tiene los brazos extendidos hacia abajo. Mira, si hemos hablado de la ecuación, esto ocurre cuando los brazos extendidos hacia arriba tiene una ecuación tal que el valor a es positivo. Y si más bien observamos una parábola con los brazos extendidos hacia abajo, es su ecuación, ya la que tiene el valor a negativo. No te olvides de eso. Cuando veas A positivo es porque te va a graficar una parábola con los brazos abiertos hacia arriba, y si observas una ecuación cuyo valor de A sea negativo es cuando la parábola se va a extender, sus brazos se van a extender hacia abajo. Si graficamos esta ecuación, tendríamos la figura que te menciono acá. En GeoGebra, tú sabes usar GeoGebra. Si tienes la aplicación, si tienes el software correspondiente, simplemente digitas la ecuación en la barra de entrada y automáticamente vas a observar la gráfica correspondiente. Ahora, cabe resaltar el puntito acá bien abajo. Ese puntito es el punto extremo hacia abajo, lo más hondo, donde puede llegar esta parábola. ¿Cómo se llama este puntito? Este puntito es el vértice de la parábola. A partir de allí ya no sigue bajando, sino más bien subirá. Y entonces los elementos en mi gráfica vienen a ser los siguientes.
este puntito muy importante llamado vértice. También hay otro punto importante que es el punto de intersección, es decir, el punto de cruce con el eje, en este caso Y. Muchas veces también la parábola cruza por el eje X, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a visualizar todos estos puntos importantes. Obviamente el vértice tiene coordenadas. El vértice está dado por un par ordenado cuyo elemento en el eje X es H y el elemento o la componente del par ordenado en el eje Y es K. Ahora, ¿por qué H? ¿Por qué K? Eso no es importante. Puedes haber puesto XY, puedes haber puesto cualquier letra del alfabeto. Si más bien la parábola es con los brazos extendidos hacia abajo, entonces, si introduces en la barra de entrada la ecuación con el valor A negativo, ya te dije, entonces verás la gráfica que corresponde con los brazos extendidos hacia abajo y también su vértice, es decir, el punto más alto sería esta vez, está dado por el par ordenado H, K. Repito, la letra no es lo importante es que es un par ordenado y lo puedes calcular. Ahora, esa línea punteada de rojo que precisamente pasa por el vértice se llama eje de simetría. Y es el valor H correspondiente, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentras el valor H? ¿Cómo encuentras el valor K? ¿De qué manera voy a encontrar el vértice de la parábola? Sea en el caso primero con los brazos extendidos hacia arriba o sea en el caso segundo con los brazos extendidos hacia abajo. Eso es lo que te explicaré a continuación. Continuamos. Como te dije, vamos a hallar ahora el punto más importante de la parábola, de la que tiene los brazos extendidos hacia arriba y la que tiene los brazos extendidos hacia abajo. Solamente recordamos entonces, cuando una función que graficas mediante una parábola tiene los brazos extendidos hacia arriba, cuando el valor A es mayor que 0, cuando el valor A es positivo. Y cuando esta gráfica sale hacia abajo, es decir, con los brazos extendidos hacia abajo, cuando el valor A es menor que 0, cuando el valor A es negativo. Vamos entonces a encontrar las coordenadas del vértice de la parábola. Hemos mencionado como el par ordenado H, K. En primer lugar, para facilitarnos el trabajo, hay dos formulitas que nos van a ayudar. Como ya tú sabes, los valores ABC corresponden a los coeficientes, es decir, a los numeritos que están acompañando a las variables dentro de mi expresión, dentro de mi función cuadrática, dentro de mi ecuación cuadrática. ABC, números reales, recuerda, donde A es diferente de 0. Sigamos. Mediante un ejemplo te voy a explicar. Dice, graficar la función y igual x cuadrado más 2x más 1. Indicar el vértice y los puntos de intersección con los ejes de coordenadas. Aplicando nuestras formulitas, lo primero. Identificar los valores A, B y C en mi función. Mi función dice y igual f de x, ya te dije eso es lo mismo, f de x igual x cuadrado más 2x más 1. Identificamos entonces los valores A, B y C. El valor A para esta expresión es 1, el valor B es 2 y el valor C es 1. Entonces, simplemente tienes que reemplazar. Para hallar la coordenada sobre el eje X, lo que tienes que verificar es entonces, la primera componente del par ordenado H. Y esto simplemente reemplazo. Me dicen que H se calcula como menos B sobre 2A. Como yo ya tengo identificados los valores, entonces menos B sería menos 2. B es 2, pero aquí me dicen menos B. Menos B es menos 2 sobre 2 por A. ¿Quién era A? En mi ejemplo, A es 1. Entonces sería 2 por 1. Ya tengo haciendo mis operaciones simplemente que H es menos 1. Primera componente del par ordenado. Para la segunda componente, es decir, para el valor sobre el eje Y, este es K. K es
está dado por esta formulita. 4AC menos 2B sobre 4A. Reemplazamos nuestros valores. Tenemos 4 por A por C. 4 por 1 por 1. Menos B al cuadrado. Menos 2 al cuadrado sobre 4A. Sobre 4 por 1. Simplemente reemplazas en tu fórmula los valores de los numeritos aquí representados por ABC. Tenemos entonces, realizando las operaciones, 4 menos 4 sobre 4. Entonces, ¿cuánto vale acá? Acá vale 0. Las coordenadas del vértice de la parábola ya están dadas. En este caso, para mi ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 2x más 1, esta parábola tiene un vértice en el punto menos 1,0. Continuamos. Vamos a encontrar la gráfica de la función fx igual a x cuadrado más 2x más 1. Sabiendo que el vértice encontrado fue el punto menos 1,0. Para esto, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla. En la tabla, no te olvides, tú debes darle valores a x. Y el valor y lo encuentras reemplazando en la ecuación x cuadrado más 2x más 1. Así obtendrás el par ordenado que corresponde. Vamos a darle unos 5 o 6 valores, pero debes incluir, no te olvides, debes incluir al vértice. Repito, tú das valores a x. ¿Qué valores pueden ser? Bueno, en realidad pueden ser cualquier valor. Sin embargo, de una forma inteligente y para que tu gráfica te salga bien, recuerda que debes darle los valores más próximos al vértice. Algunos valores anteriores, algunos valores posteriores. ¿Correcto? Le damos así entonces a x el valor menos 3. Para hallar su segunda componente, es decir, el valor y, reemplazamos este menos 3 en la ecuación. Es decir, menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 más 1. Eso es 4. Haciendo las operaciones, primer par ordenado menos 3,4. El segundo valor que le damos a x es menos 2. Reemplazamos en la correspondiente ecuación y obtenemos nuestro par ordenado menos 2,1. Le damos el tercer valor y como te dije, ahora vamos a darle el valor menos 1 a x. Corresponde entonces al vértice. Comprobemos que el valor y debe salir 0. ¿Cómo? Reemplazando este menos 1 en toda la ecuación. Sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. Esto es 0. Entonces tenemos el tercer par ordenado y como verificamos es el valor del par ordenado correspondiente al vértice. Un siguiente valor, 0, le damos a x, reemplazamos en la ecuación y obtenemos el valor y, lo que corresponde al par ordenado, 0, menos 1, y un siguiente valor, un último valor igual x1, ya reemplazamos en la ecuación, sería 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1, eso es 4, entonces tenemos un par ordenado más y tenemos el punto 1,4. Ahora, tenemos que verificar los puntos de corte, es decir, los puntos de intersección con los ejes, donde la parábola se cruza tanto con el eje X y cuando la parábola se cruza con el eje Y. Veamos, para la intersección con el eje X, Y debe ser 0. Para la intersección con el eje Y, X debe ser 0. Es decir, si Y es 0, y y es igual a x cuadrado más 2x más 1, simplemente 0 es igual a x cuadrado más 2x más 1. Realizamos la operación tomando en cuenta el binomio. ¿Te acuerdas del desarrollo de x cuadrado más 2x más 1? Sí, es x más 1 al cuadrado. Verifícalo. Cuadrado del primero, x cuadrado más el doble producto del primero por el segundo sería 2 por 1 por x más cuadrado del segundo término, 1 al cuadrado. O sea, corresponde. 0 tendría que ser entonces x más 1 al cuadrado. Así también entonces 0 debe ser x más 1 por x más 1. Por lo tanto, x más 1 igual a 0, de donde x es menos 1. Sigamos. Cuando la parábola se intersecta con el eje Y, decimos que x es igual a 0. Pues reemplacemos este valor entonces en la ecuación.
y igual x cuadrado más 2x más 1. Si x es 0, simplemente reemplazas. Como ya tenías el binomio aquí, reemplazas entonces en y igual a 0 más 1 al cuadrado entonces. Sería 1 al cuadrado y eso es 1. Ya podemos enunciar los puntos de intersección con cada uno de los ejes. Si la intersección es con x y y es 0, entonces el punto es menos 1,0. Para la intersección con y, sabiendo que x es 0, la intersección vendría a ser el punto 0,0,1. ¿Correcto? Ahora, yo me he ayudado para hacer la gráfica con GeoGebra. Entonces, para ti, si lo puedes hacer en GeoGebra, bien, basta con colocar en la barra de entrada x cuadrado más 2x más 1. Si no tenemos GeoGebra, utilicemos nuestros puntos. Simplemente grafica tu plano cartesiano, ubica los puntos aquí mencionados y únelos. Pero no te olvides, la unión de estos puntos debe formar la parábola. Ahora, verificando con un lapicito, acá, a ver, los puntos. No están todos los puntos de la tabla, ¿cierto? Porque yo te he ampliado la imagen. Sin embargo, están varios puntos y sobre todo el más importante que es el vértice. El vértice menos 1,0. Aquí está el punto vértice. ¿Listo? Ahora los otros puntos, vamos a ver, visualizar acá. De la gráfica obtengo el punto 0,1. El punto 0,1 está en mi tabla, sí está, entonces voy bien. Por acá visualizo y compruebo que el punto, a ver aquí sería menos 2,1. El punto menos 2,1 está aquí, te lo estoy señalando. Verificado. Ahora, si creciéramos un poquito más, obtendríamos los otros puntos y así sucesivamente porque tú le puedes dar muchos puntos más si así lo desearas. Pero con GeoGebra recuerda la ecuación en la barra de entrada y GeoGebra te dará esta gráfica. Continuemos. Ahora esta vez vamos a resolver la situación 1 de la página 187. Esto está en la plataforma Aprendo en Casa día 4. A ver, nos dice, en el estudio del lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico, las funciones cuadráticas tienen un papel fundamental ya que permiten describir la velocidad, la altura o el alcance, entre otros elementos, todo en razón del tiempo. Un movimiento que se asemeja al tiro parabólico es el lanzamiento de una pelota de fútbol hacia un arco. En cierto lanzamiento se analizó que la altura h en metros que alcanzaba la pelota en función del tiempo medido en segundos estaba dado por la función h de t igual a menos 5t cuadrado más 4t. h de t, la altura respecto del tiempo. A partir de la situación responde. El tiempo t que la pelota permaneció en el aire hasta alcanzar su altura máxima se puede calcular resolviendo la ecuación. Nos dan 4 alternativas y nos indican por qué. Estas 4 alternativas son 4 propuestas de ecuaciones que describen el tiempo de la pelota en el aire. Veamos la solución entonces. ¿Cuál de estas ecuaciones será la correcta? Recordemos que en nuestro trabajo estamos con la función y igual a x cuadrado más bx más c. Esta es la forma. Recordemos que lo que estamos analizando es la altura que alcanza la pelota respecto del tiempo. Y nos proponen esa ecuación. La altura, dependiendo del tiempo, está dado por la fórmula h de t igual menos 5t cuadrado más 4t. En la solución hay que interpretar los datos, es decir, miramos, leemos. En la trayectoria de la pelota se han considerado las variables, altura y tiempo. Estas dos magnitudes van a ser graficadas en un plano cartesiano. Ahora, la altura depende del tiempo, es decir, en el eje X
tendremos que graficar al tiempo y en el eje Y será la altura. Recordemos por los cursos de los años anteriores que la variable independiente se grafica en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. Altura depende del tiempo. Altura en Y, tiempo en X. Además nos dicen que la ecuación de la parábola es h de t igual menos 5t cuadrado más 4t. Y como te dije, h de t representa la altura en función del tiempo. Para hacer el gráfico primero y para ver la ecuación obviamente, debemos hallar el vértice de coordenadas h, k de la parábola según la ecuación. Esta vez hemos escrito la ecuación de manera completa, de manera ordenada, ¿ya? Y tomando en cuenta todos los valores ABC según la forma general. Estos entonces corresponden tanto al valor de A menos 5, el valor B 4 y el valor C 0. Para hallar las coordenadas del vértice utilizamos nuestra formulita. La primera componente sobre el eje X será dada por H menos B sobre 2A. Esto sería menos 4 sobre 2 por menos 5. Haciendo nuestras operaciones, el valor H corresponde a 2/5. Para hallar la segunda componente, es decir, el valor en el eje Y, 4AC menos 2B sobre 4A, reemplazamos nuestros datos, tendríamos 4 por menos 5 por 0, menos 4 al cuadrado sobre 4 por menos 5. Esto, realizando nuestras operaciones, la segunda componente corresponde al punto 4/5, al valor 4/5. Entonces, el vértice de la parábola es 2/5, 4/5. Este es el punto más alto hasta donde puede llegar la pelota. 4/5 igual a menos 5t cuadrado más 4t. Continuemos. A ver, yo he construido mi gráfica a través de GeoGebra. Si tú lo vas a hacer de manera manual, recuerda que después del vértice tienes que hallar los puntos de intersección mínimamente para poder realizar este gráfico. Ahora, en mi gráfico estoy representando la altura respecto del tiempo y está dado por la ecuación h de t igual menos 5t cuadrado más 4t. Corresponde a esta figura, a esta parábola, con los brazos abiertos hacia abajo. Recordemos que la altura corresponde al eje Y el tiempo está descrito sobre el eje X. Entonces, tomando en cuenta el vértice que hallamos es de coordenadas 2/5, 4/5. Como yo he hecho en GeoGebra, te van a salir los vértices, pero en decimal. 0,4, primera componente, y la segunda componente corresponde al 0,8. ¿Cómo se interpreta esto? Esto se interpreta de esta manera. La altura máxima es 4/5 metros. La pelota alcanzó una altura máxima de 4/5 metros, es decir, 0,8 metros. ¿Y en cuánto tiempo llegó a alcanzar esta pelota a esa altura? Bueno, se demoró en alcanzar esta altura máxima 2/5 de segundo, es decir, 0,4 segundos. Segunda situación, al resolver la ecuación identificada en la pregunta 1, se obtiene que el tiempo total que permaneció la pelota en el aire es 2 segundos, 4/5 segundos, 10 segundos, 5/4 segundos. Veamos, la pelota alcanza una altura máxima de 4/5 metros. Resolvemos la ecuación para encontrar el valor de t. Si nos dicen que y es igual a menos 5t cuadrado más 4t y y representa la altura, entonces 4/5 es igual a menos 5t cuadrado más 4t. Multiplicamos por 5 para deshacernos del denominador, sería 4 es igual a menos 25t cuadrado más 20t.
25t cuadrado menos 20t más 4 igual a 0. Vamos a resolver esta ecuación por aspa simple. A ver, los recuerdos por allí emergen. Tenemos entonces 5 por 5, 25, t por t cuadrado, menos 2 por menos 2, más 4. Y la sumatoria de los productos en oblicua nos da menos 20t, término central. Estamos bien, entonces tenemos que 5t menos 2, todo al cuadrado, debe ser igual a 0. Por lo tanto, 5t menos 2 es 0, entonces el valor t vendría a ser 2/5. El tiempo que demora en subir hasta alcanzar la pelota, la altura máxima, es 2/5. Y es el mismo tiempo que demora en bajar nuevamente, es decir, otros 2/5. Por lo tanto, la pelota en el aire estuvo 4/5 segundos. A ver, recuerda, la trayectoria de la pelota es una parábola. La parábola es una figura simétrica. Por eso tiene un eje de simetría. ¿Recuerdas esa línea roja que en los ejercicios anteriores hemos verificado? Esa línea. Esa línea eje de simetría, ¿qué cosa quiere decir? Que si tú doblas el papel sobre este eje, las dos estructuras deben calzar. Tanto el punto de cruce como el punto de cruce de este lado deben coincidir. La parábola, como repito, es simétrica. Estos dos brazos deben superponerse si yo doblo el papel por el eje de simetría. Entonces, si se demora en subir la pelota hasta alcanzar el punto máximo de altura 2/5 segundos, la ley física indica que si se demora en subir un tiempo determinado, el mismo tiempo es el que demora en bajar. Por lo tanto, si demoró en subir 2/5 segundos hasta la máxima altura, lo que se va a demorar en bajar son los otros 2/5 segundos. Por lo tanto, el tiempo en el aire, es decir, el tiempo que se demoró desde que salió del piso hasta que volvió a llegar al piso, pero más allá, es un tiempo total de 4/5 segundos. Resolveremos la situación 2 de la página 188. Las dimensiones de un jardín rectangular son 12 metros por 8 metros. Además, se observa que se encuentra rodeado por una franja pavimentada de ancho uniforme y cuya área es equivalente a la del jardín. ¿Cuál es el ancho de la franja pavimentada? Tenemos en este gráfico, como nos dicen, un área rectangular en forma de jardín y con su pavimento alrededor. Es decir, tenemos un jardín rodeado. Veamos, lo hemos señalado como área 1 al jardín y área 2 al pavimento. En la solución, verifica que las áreas son equivalentes, tanto la del pavimento como la del jardín. Para hallar el área 1, que hemos denominado al área del jardín, tenemos entonces, simplemente multiplicamos 12 por 8, el área del jardín es 96 metros cuadrados. Hallamos entonces el área del pavimento. Es aquí donde debemos tomar en cuenta el gráfico por partes. Continuamos. Vamos ahora a hallar el área 2, el área del pavimento, es decir, toda la franja alrededor del jardín pintada de celeste. Estamos seccionando las partes, ya que este pavimento pues está rodeando el jardín. Estamos tomando las áreas por partes, según el largo y según lo que visualizamos al ancho del jardín, ¿no? Tenemos las áreas. Si cortamos a lo largo del jardín, podemos extraer todo este lado del pavimento que corresponde a esta parte sobre el jardín. Lo que tiene debajo es lo que tenemos aquí.
Entonces son dos áreas de este mismo tamaño. ¿Cuál es el largo? El largo es 12 más 2x, porque este lado mide x y este otro ladito también. De ancho, esta franja tiene también x de ancho, ¿no? Igual el otro lado, 12 más 2x, porque es 12 lo que bordea el jardín y x por acá en los extremos, en cada lado. El ancho, x. En este lado, que corresponde al ancho del jardín, tenemos dos rectángulos cuyas áreas son 8 por x. 8 por x. 8x. Y lo que corresponde a este lado también, que sería 8 por x. Dos rectángulos de 8 de área igual a 8x. Vemos ahora en nuestras operaciones. El área 2 entonces está formada por dos áreas, ¿ya? Que vendrían a ser 12 más 2x por x, más las dos áreas de los triángulos, de los rectángulos pequeños, que serían 2 por 8x. Hacemos nuestras operaciones, distributiva, tenemos 24x más 4x cuadrado más 2 por 8, 16x. El área 2 ordenando está dado por la ecuación 4x cuadrado más 24x más 16x. Reduciendo tenemos 4x cuadrado más 40x como las áreas del pavimento. Entonces nos mencionan el área 1, ¿recuerdas? El área 1 del jardín es igual al área del pavimento. Entonces reemplazamos aquí 96, el área del jardín vendría a ser igual a 4x cuadrado más 40x. Resuelves, ordenas, simplificas. 24 es igual a x cuadrado más 10x. ¿Qué le hemos sacado? Le hemos sacado cuarta a todos los términos. Entonces, ordenando, tendríamos que 0 es igual a x cuadrado más 10x menos 24. Lo que corresponde ahora es resolver la ecuación. X cuadrado más 10x menos 24 igual a 0. Lo resolvemos por aspa simple. Tenemos entonces que x por x cuadrado, 12 por menos 2 menos 24. Las sumatorias para el término central nos dan 10x cuadrado. 10x. Tenemos entonces que x más 12 puede ser 0 o x menos 2 puede ser 0. Como entonces el valor x es una longitud, descartamos el valor menos 12 y tenemos entonces que el ancho de la franja pavimentada es 2 metros. Continuamos con la situación número 3, página 188. Nos dice, la base de una cartulina rectangular mide 8 centímetros más que su altura. Si le recortáramos 3 centímetros a su altura, el área de la nueva cartulina sería 126 centímetros al cuadrado. Nos dice, calcula las dimensiones de la cartulina inicial. Bueno, tenemos la cartulina inicial, la base es x más 8, puesto que la altura es x, la base mide 8 centímetros más, y luego en la gráfica que nos menciona el recorte. El recorte es sobre la altura, dice que nos sacan 3 centímetros. Le recortan a la cartulina 3 centímetros, por lo tanto vemos lo que queda. Lo que queda sería de altura x menos 3, y de base sigue quedando 8 centímetros más x más 8. Veamos ahora entonces la solución. Partimos de que el área que quedó 126 centímetros al cuadrado, entonces salió de dónde esta área que quedó, salió de multiplicar x más 8 multiplicado por la altura nueva, luego del recorte que sería x más 3. Haciendo operaciones, multiplicamos, sería x cuadrado menos 3x más 8x menos 24, ¿no? Multiplicamos los términos y todo esto es igual a 126. Realizamos operaciones. 0 es igual a x cuadrado más 5x menos 150. Resolvemos esta ecuación por aspa simple y tenemos x por x cuadrado,
15 por menos 10 menos 150, la sumatoria de estos productos parciales sería 15x menos 10x igual al término central sería 5x. ¿Vamos bien? Entonces 0 es igual a x más 15 multiplicado por x menos 10. Tenemos entonces que x más 15 igual a 0, x menos 10 igual a 0, x es entonces menos 15 o x puede ser 10 centímetros. Tenemos entonces el valor x siendo una longitud, no puede tomar valores negativos, entonces por lo tanto las dimensiones de la cartulina son la base 18 centímetros y la altura es 10 centímetros. Antes de continuar, hay que hacer un recordatorio de la resolución de una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, cuya solución hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores cada vez que se presentó utilizando aspa simple. Sin embargo, vemos aquí una solución anterior hecha por aspa simple y encontré esta hoja correspondiente al curso de matemática de tercer año, donde resuelven la misma ecuación cuadrática, pero utilizando la fórmula general. La fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta ecuación o fórmula general para la solución de una ecuación cuadrática la podemos aplicar también para la solución de estas ecuaciones en nuestros ejercicios anteriores, ¿no? Es decir, este ejemplo que ya hicimos con aspa simple lo vamos a desarrollar utilizando esta fórmula general. Recuerda siempre que los números que acompañan los coeficientes dentro de la ecuación son los números ABC. Estos deben ser números reales y A debe ser distinto a 0. Lo único que tienes que hacer es identificarlos en la ecuación, es decir, en el ejemplo que nos dan, el valor A, el valor B y el valor C. Para esta ecuación sería el valor A1, el valor B 10 y el valor C menos 24. Lo único que tienes que hacer es reemplazar en la fórmula general estos valores, ¿no? Y obtienes, haciendo las operaciones correspondientes, las multiplicaciones, las sumas y las restas, ¿ya? Obtienes las expresiones entonces utilizando la fórmula general, las soluciones van a ser las mismas, ¿ya? Y este más menos, recuerda tu curso de matemática de tercero, este más menos significa que son dos soluciones, como en el aspa simple también has obtenido dos soluciones, también utilizando la fórmula general. Cuando es valor más, una solución, cuando es valor menos, la siguiente solución. Entonces tenemos los mismos resultados. X puede ser 2 y X puede ser menos 12. Recuerda que toda ecuación cuadrática puede resolverse por la fórmula general, pero no toda ecuación cuadrática puede utilizar el aspa simple, así que es muy útil, es muy necesario de que tengas en cuenta que en algún momento vas a aplicar esta fórmula general para realizar tus cálculos y operaciones en la solución de una ecuación cuadrática. Ahora, ¿por qué recordamos todo ello? Porque acá en el siguiente ejercicio vamos a utilizar el discriminante. ¿Y qué era el discriminante? El discriminante corresponde a lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Dentro de la raíz, en la fórmula general, observas b cuadrado menos 4ac, lo observas, a eso se llama el discriminante. Y luego vamos a verificar esto en el ejercicio a continuación. ¿Por qué? Porque este discriminante tiene propiedades. A través de esas propiedades se pueden realizar ejercicios y en este caso tomar decisiones o verificar las características de un producto. Entonces, como estamos resolviendo situaciones cotidianas, diversas, donde se vea aplicada la forma de las ecuaciones cuadráticas, de las funciones cuadráticas,
¿no? Entonces es importante de que reconozcas. No te olvides lo que está dentro del radical en la fórmula general de una ecuación para el desarrollo, para la solución de una ecuación cuadrática. Lo que está al interior se llama discriminante. Continuemos. Ahora nos toca desarrollar la situación 4 de la página 184. Jairo encuentra el voltaje de un circuito eléctrico utilizando la siguiente ecuación. X cuadrado menos 2x más 10 igual a 0. Se sabe que si la ecuación tiene soluciones reales, el voltaje del circuito es directo, pero si las soluciones son números complejos es alterno. ¿Qué clase de voltaje tiene el circuito diseñado por Jairo? Nosotros no vamos a analizar el comportamiento de un circuito eléctrico, por lo menos, ¿no? Lo que vamos a verificar es la condición, que si es directo, que si es alterno. Y eso analizando el comportamiento del discriminante. ¿Y qué es el discriminante? Ya sabes que es b cuadrado menos 4ac. Para esto nos recuerda la plataforma Aprendo en Casa estas propiedades del discriminante. Si tengo una ecuación de segundo grado de la forma x cuadrado más bx más c igual a 0, entonces para conocer la existencia de soluciones y cómo son estas, se analiza el discriminante de la ecuación. Discriminante igual b cuadrado menos 4ac. Si el discriminante es menor que 0, es decir, haciendo tus operaciones, las soluciones de estas no son números reales, son soluciones complejas, son números complejos, que es un sistema numérico que se ve a nivel superior. ¿Correcto? Entonces tú lo que verificas acá es que el discriminante siendo menor que 0, entonces no tiene solución en el conjunto de números reales. Más bien, si el discriminante es igual a 0, es decir, si b cuadrado menos 4ac nos sale 0 al desarrollar la operación, entonces podríamos decir que hay una única solución para esta ecuación, es decir, el vértice de la parábola es un número que pertenece al eje X. Por el contrario, si más bien la solución de este discriminante nos arroja un número mayor que 0, las soluciones sí son números reales y son soluciones diferentes. La parábola va a cortar al eje X en 2 puntos. Continuemos entonces en la solución del discriminante para la ecuación x cuadrado menos 2x más 10 igual a 0, siempre verificando los valores a igual 1 para este caso, b menos 2 y c 10. Reemplazamos en el discriminante, decimos discriminante es igual a menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 10. Realizamos nuestras operaciones y obtenemos que el discriminante nos sale menos 36, por lo tanto se observa que el valor del discriminante es menor que 0. Al ser menor que 0, las soluciones no son números reales, son más bien complejas. En consecuencia, lo dicho por Jairo corresponde a un voltaje alterno. A la última situación planteada en la página 190. Un proyectil que lanzamos verticalmente desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 200 metros por segundo se mueve según la trayectoria modelada por la siguiente ecuación. H igual f de t igual 200t menos 5t cuadrado, donde h es la altura a la que se encuentra en cada instante t. ¿Cuál es el tiempo de vuelo del proyectil? Ya hemos hablado en un ejercicio anterior, ¿no? Y esta vez es un proyectil y está describiendo una trayectoria parabólica, ¿ya? La función está representada por la ecuación f de t igual a 200t menos t cuadrado. Bueno, el análisis es similar al ejercicio anterior y la ecuación de la parábola es analizada de acuerdo a primero, la intersección sobre los ejes. Vamos a verificar los valores y luego vamos a hallar las coordenadas del vértice de nuestra parábola. ¿Correcto? Veamos. La intersección con el eje X, es decir, cuando Y sea 0. Y la intersección con el eje Y, es decir, cuando X sea 0. Veamos. La intersección con el eje Y sería igual a 200t menos 5t cuadrado.
pero como nos dicen que x es igual a 0, entonces recordemos, el tiempo está graficado en el eje X. El tiempo está graficado o debe estar graficado en el eje X. ¿Por qué? Porque la altura alcanzada depende del tiempo que demore el proyectil en el aire. ¿Ya? Esa gráfica, repito, la hemos analizado en un ejercicio anterior. Entonces, como la altura depende del tiempo, veamos. Al hacer las observaciones, tiempo, valor x igual a 0, reemplazamos en la ecuación, sería 200 por 0 menos 5 por 0 al cuadrado. Toda esa operación nos sale 0. El valor en el eje Y, el punto de intersección, entonces el valor Y sería igual a 0. El punto de intersección con el eje Y estaría sobre el punto 0,0. Para hallar la intersección con el eje X, es decir, cuando hagamos Y es igual a 0, sería Y, la altura, Y, 0 igual a 200t menos 5t cuadrado. Sería entonces 0 igual a 5t, factorizando 5t, el término común, 5t multiplicado por 40 menos t. ¿Qué le hemos sacado? Le hemos sacado el factor común 5, el factor común t. Entonces 5t multiplica a 40 menos t. De aquí sacamos que 0 puede ser 5t o 0 puede ser 40 menos t. De aquí entonces tenemos los valores que t puede ser 0 o t puede ser 40. En todo caso, los puntos de intersección son, cuando y es 0, x puede ser 0. El primer punto sería 0,0 y el siguiente punto, cuando y es 0, el tiempo puede ser 40 segundos. Entonces tenemos que los puntos de intersección son 0,0, 40,0 con el eje X y el punto 0,0 intersección con el eje Y. Calculemos entonces ahora las coordenadas del vértice. Teníamos dos formulitas para ello, las coordenadas tanto en el eje X como en el eje Y para el vértice. Simplemente reemplazamos. Sabemos que menos b sería menos 200 sobre 2a, sería 2 por menos 5. Realizas tus operaciones. La primera componente de nuestro vértice en la parábola es 20. Para la segunda componente reemplazamos los valores, sería 4 por menos 5 por 0 menos 200 al cuadrado sobre 4 por menos 5. Estamos acá reemplazando los valores en esta formulita. Entonces tenemos, haciendo nuestras operaciones, no te asustes con los números grandes porque con los ceros es más fácil trabajar, ¿ya? Realiza tu división simplemente y el segundo o la segunda componente de nuestro vértice vendría a ser 2000. Por lo tanto, entonces nos dice, el vértice de la parábola está en el punto 20,2000. ¿Qué significa esto? Que cuando llegue a ser 20 segundos de trayectoria del proyectil, ha alcanzado una altura de 2000 metros. Visualicemos la gráfica a continuación. Para terminar con los puntos obtenidos, graficamos. Recordemos que nuestros puntos importantes son los puntos de intersección con los ejes y el vértice de la parábola. Con estos tres puntos tú puedes ya realizar tu gráfico. Entonces, verificando lo que hemos obtenido, la intersección con el eje X es el punto 0,0. La intersección con el eje X son 2. Entonces, es el punto 0,0 y es el punto 40,0. Para la intersección con el eje Y es un solo punto, el punto 0,0, y el vértice de la parábola es el punto 20,2000. Verificando la ecuación tenemos entonces,
Según el gráfico, lo que entendemos es lo siguiente. En 20 segundos, el proyectil ha alcanzado la altura máxima, que son los 2000 metros, ¿correcto? Y volvió al piso el proyectil. Si se demoró en subir el proyectil 20 segundos, se va a demorar en bajar otros 20 segundos. Recuerda que la parábola es una figura simétrica. En los tiempos también entonces ocurre la misma simetría. El tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. ¿Cuánto tiempo estuvo en el aire? Es decir, ¿cuánto tiempo el proyectil desde que salió del piso volvió a llegar al piso? Eso fue un total de 40 segundos. El tiempo total del proyectil en el aire es 40 segundos. Esta vez, queridos estudiantes, quiero darles las gracias por no considerar que el estudio es una obligación, por no dejarse vencer por el desánimo, por el interés que ponen en el trabajo diario, su entusiasmo y su alegría. Y quiero darles las gracias por sus ganas de aprender. Saludos, jovencitos, hasta un nuevo video. Gracias.